Soy Enoc, hijo de Caín, el hombre marcado por el pecado. Hoy voy a contarte la historia de mi linaje, cómo, a pesar de la maldición de mi padre, intentamos construir una nueva vida y una ciudad para nuestra gente. Pero también te voy a hablar de las sombras que nunca dejaron de perseguirnos, los secretos ocultos de nuestra familia, y cómo, generación tras generación, la maldad fue creciendo hasta que Dios decidió enviar el diluvio. Conocerás a los descendientes de Caín, sus logros y sus pecados, y cómo esta historia desembocó en el nacimiento de Noé, el hombre que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Lo que te voy a contar es una historia de dolor y redención. Tras la tragedia que marcó nuestras vidas, mi padre Caín fue desterrado de la tierra que una vez conoció. Fue en la tierra de Nod donde comenzó su nueva existencia, un lugar que nunca imaginó que se convertiría en su hogar, y donde forjaría un linaje que resonaría a través de las generaciones. Mi padre llegó a Nod con el peso de su crimen en los hombros. Recuerdo cómo su rostro, marcado por la culpa, reflejaba un mar de emociones, contradictorias, miedo, tristeza y a veces un destello de esperanza. Allí, en esa tierra inhóspita, buscó redimirse, aunque en el fondo sabía que la sombra de Abel siempre lo perseguiría. A medida que se asentaba, Caín se enfrentaba a un dilema interno. ¿Cómo podría ser un hombre de paz después de haber derramado sangre? En su búsqueda de un nuevo comienzo, mi padre cultivó la tierra y construyó un hogar. Cada semilla que plantaba era una promesa de vida, pero también un recordatorio de la muerte que había causado. Lo vi trabajar la tierra con fervor, pero a menudo se perdía en sus pensamientos. ¿Cómo podría encontrar perdón en un mundo que me rechaza? Me preguntaba en voz baja, como si la respuesta estuviera oculta en el susurro del viento. Pronto Caín se convirtió en un líder entre los exiliados. Aquellos que como él buscaban refugio en Nod lo miraban con admiración, aunque sabían que su historia estaba marcada por la tragedia. Durante las largas noches solía contarles sobre la vida que había dejado atrás, y aunque yo sabía que esas historias estaban teñidas de dolor, también había un aire de grandeza en sus palabras. El pasado no me define, decía, pero mis acciones en el presente sí. Con el tiempo, Caín tomó a su esposa, Aclima, y juntos forjaron una nueva familia. La felicidad que emanaba de su hogar contrastaba con el remordimiento que llevaba en su corazón. A menudo, en momentos de vulnerabilidad, lo escuchaba hablar con Aclima sobre su hermano. No lo olvides, le decía, la sangre clama desde la tierra. En esos momentos podía sentir la carga de su culpa, como un peso que nunca podría quitarse de encima. A medida que mis hermanos y yo crecíamos, Caín se esforzaba por enseñarnos los valores de la vida y el respeto por la tierra. Sin embargo, también luchaba con su propia naturaleza, enfrentándose a la ira y la desesperación que lo acompañaban. Enoc recuerda siempre, me advertía, la historia de mi vida es un camino de advertencias. No sigas mis pasos, el costo es demasiado alto. Cada palabra era un eco de su lucha interna, una batalla que nunca cesaría. Así, Caín se convirtió en el primer hombre de Nod, pero en su interior siempre llevaría la marca de su crimen. A pesar de la vida que construyó, el pasado nunca lo abandonó. Yo, Enoc, observaba todo desde la sombra de mi padre, sintiendo tanto su grandeza como su caída, y sabía que su legado sería complicado, una historia de redención y de condena, donde el amor y la culpa caminaban de la mano. En mi familia las sombras del pasado siempre nos han seguido, pero hoy quiero hablarte no solo de mí, sino de mis hermanos, Irad, Mehujael y Matusael. Cada uno de nosotros representa un capítulo en la historia de la familia de Caín, un linaje marcado por la grandeza y la tragedia. Desde pequeños, el aire que respirábamos estaba impregnado de la historia de nuestro padre. Mientras otros niños jugaban despreocupadamente, nosotros teníamos que cargar con el peso de nuestro apellido. Mi hermano Irad, el mayor, era un guerrero por naturaleza. Siempre le gustaba explorar y forjar su propio camino. Recuerdo las noches en que soñaba con aventuras, con un ardor en sus ojos. Ese ardor reflejaba una mezcla de ambición y desafío. No soy solo el hijo de Caín, decía con orgullo. Soy Irad, y mi destino está en mis manos. Pero en su corazón había un constante eco del pasado que nunca lo dejaría en paz. Luego está Mehujael, el más introspectivo de nosotros. Su mente siempre estaba en otro lugar, como si buscara respuestas en el susurro del viento. Era un pensador, y muchas veces me encontraba a su lado, conversando sobre el significado de nuestra existencia. ¿Por qué somos lo que somos?, me preguntaba. ¿Estamos condenados a repetir los errores de nuestro padre? Esas conversaciones eran como espinas en mi corazón.
Me hacía cuestionar nuestro futuro y la sombra que la historia de Caín proyectaba sobre nosotros. Mehujael era la voz de la razón en un mundo donde la locura parecía dominar. Y luego estaba Matusael, el menor, un niño lleno de alegría y despreocupación, que a menudo me recordaba que la vida podía ser hermosa a pesar de la carga que llevábamos. La risa es nuestro refugio, solía decir, y a menudo lo seguía en sus juegos, disfrutando de momentos que parecían ajenos a nuestra herencia. Pero incluso él, en su inocencia, sabía que la historia de nuestra familia era una espada de doble filo. Si algún día soy grande, prometo cambiar nuestra historia, me dijo una vez. Su mirada llena de esperanza me conmovió profundamente. La vida en Nod no fue sencilla, pero cada uno de nosotros encontró su camino. Irad se convirtió en un cazador y protector de nuestra familia, y aunque sus habilidades eran admiradas, siempre había un hilo de agresión en su interior. Era un eco de la sangre que corría por nuestras venas. Mehujael se convirtió en un erudito, buscando conocimiento en los misterios del mundo, tratando de entender cómo un linaje marcado por la tragedia podría encontrar redención, y Matusael, aunque joven, se convirtió en el corazón de nuestra familia, recordándonos a todos que a pesar de nuestra herencia, siempre había lugar para la alegría. Recuerdo la noche en que nos reunimos bajo las estrellas. Caín nos miró con orgullo. Hijos, aunque el pasado es pesado, ustedes tienen el poder de forjar su propio destino. En ese momento, comprendí que la historia de Caín no solo era suya, sino también nuestra. Las decisiones que tomáramos, el camino que eligiéramos, definirían no solo quiénes éramos, sino también a dónde iríamos. Aquel fue un instante de esperanza, un destello de luz en medio de la oscuridad. Así, en la tierra de Nod, la historia de los descendientes de Caín comenzó a entrelazarse con el destino del mundo. A pesar de la mancha de nuestro linaje, nos esforzaríamos por cambiar la narrativa. Con cada paso, cada decisión, buscábamos romper las cadenas de nuestro pasado, y tal vez encontrar una manera de brillar entre las sombras. A medida que el tiempo transcurría en la tierra de Nod, la sombra de mi padre Caín se cernía sobre nosotros. Aunque él intentaba mantener una fachada de fortaleza, podía ver el tormento reflejado en su mirada. La culpa lo devoraba desde dentro, y yo como su hijo, no podía escapar de esa atmósfera oscura. Mis hermanos y yo éramos el resultado de su pecado, y el peso de su legado maldito nos seguía como un lobo acechante en la noche. Cada vez que mi padre se dirigía a mí, su voz vibraba con una mezcla de orgullo y desesperación. Debes ser fuerte, Enoch, me decía, pero sus palabras llevaban consigo la carga de su propio sufrimiento. Era como si intentara construir un escudo alrededor de mi corazón, sin darse cuenta de que su tormento se filtraba a través de cada palabra. La culpa y la rabia que lo consumían estaban ahí, ocultas detrás de una máscara de autoridad. Recordaba las noches en que nos sentábamos alrededor del fuego, compartiendo historias y anhelos. En esos momentos sentía que podía vislumbrar un futuro brillante, uno que estaba libre de las cadenas de nuestro linaje. Pero al mirar a mi padre, su expresión de angustia arruinaba la ilusión. ¿Qué pasará con nosotros, padre?, me preguntaba en voz baja, y la respuesta nunca llegaba. La incertidumbre nos envolvía, y la sensación de que un destino oscuro nos aguardaba se hacía cada vez más real. La culpa de Caín me llenaba de confusión. A veces me preguntaba si su sufrimiento se debía más a su pasado que a su amor por nosotros. ¿Era un mal padre o un hombre atrapado en una red de decisiones que nunca debió tomar? Sus palabras de advertencia, cargadas de miedo, me hicieron dudar de mí mismo. No muestres debilidad, decía con firmeza, pero sus ojos traicionaban su verdadera naturaleza. En su mente éramos soldados en un juego que nunca elegimos jugar. A medida que crecía sentí el peso de su legado sobre mis hombros. La gente de Nod nos miraba con desconfianza, y aunque deseaba ser fuerte, me daba cuenta de que el linaje que llevaba era considerado maldito. Cada vez que mi nombre resonaba entre los murmullos, un escalofrío recorría mi espalda. ¿Quién soy yo en esta historia?, me preguntaba. La lucha interna me devoraba, y el deseo de romper con el pasado se enfrentaba a la lealtad que sentía hacia mi padre. Así fue como decidí enfrentar la tormenta. No podía dejar que el miedo guiara mi vida. Tenía que demostrar que el legado de Caín no era mi destino. Con cada paso, juré que encontraría una manera de reescribir nuestra historia. La lucha contra la maldición debía comenzar conmigo. No permitiría que la sombra de mi padre ahogara mi propia luz. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Era hora de que el linaje de Caín encontrara su propia voz en medio del tumulto. Todo comenzó el día que mi padre Caín me miró a los ojos y dijo: «Tu nombre vivirá para siempre». En ese momento,
No entendí lo que quería decir, pero pronto me di cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría el destino de todos los que vinieran después de nosotros. Mi padre, marcado para siempre por el pecado, estaba decidido a dejar algo más que muerte y destrucción en su camino. Decidió levantar una ciudad, y la llamó Enoc en mi honor. Ver a Caín trabajar incansablemente era casi aterrador. La desesperación lo impulsaba como una fuerza imparable. Cada piedra que colocaba, cada trazo en la tierra que marcaba el futuro de nuestra ciudad, lo hacía con una intensidad que jamás había visto antes. Era como si, en su mente, estuviera construyendo su propia salvación, ladrillo a ladrillo, y yo era el símbolo de ese nuevo comienzo. Pero ¿podía una ciudad borrar el pecado de Caín? La ciudad creció rápido, como si fuera alimentada por la culpa y la ambición de mi padre. En poco tiempo, lo que comenzó como un pequeño refugio en la tierra de Nod se transformó en un bullicioso asentamiento. Todos se unieron a nosotros, atraídos por la promesa de algo nuevo, algo grande. Mi padre les hablaba de un futuro lleno de posibilidades, pero en sus ojos yo veía otra cosa, el miedo a que su castigo lo alcanzara de nuevo, esta vez arrebatándole incluso la ciudad que había construido. Cada vez que cruzaba esas calles, no podía evitar sentir que había algo más profundo en juego. La ciudad de Enoc no era solo un homenaje a mí, su hijo, era el intento desesperado de mi padre de demostrar que no estaba completamente perdido. Para Caín, esta ciudad era su última esperanza de redimirse. Pero mientras las murallas se levantaban, la pregunta seguía acechando en nuestras mentes. ¿Puede el creador de la primera muerte en la historia crear también la primera civilización? No pasó mucho tiempo antes de que Enoc fuera conocida como la primera gran ciudad de la humanidad. El comercio, la música, el arte, todo florecía dentro de sus muros. Era como si Caín quisiera mostrarle al mundo que aún podía crear, que aún tenía algo bueno en su interior, pero cada vez que se sentaba a contemplar su obra, su rostro cambiaba. No había paz en su mirada, solo una creciente ansiedad que no podía sacudirse. Sabía, en el fondo, que la ciudad no podría borrar el legado de sangre que había dejado atrás. Mi padre quería que el mundo recordara su nombre por algo más que la tragedia que desató, pero en su corazón siempre supo la verdad. No importa cuántas ciudades levantes, cuántas vidas toques, el pasado siempre te encuentra. Y así fue como Enoc se convirtió en la primera gran ciudad de la humanidad, pero su historia no terminó con su fundación. No, eso solo era el principio. Los hombres y mujeres que llegaban a sus puertas venían con la promesa de una nueva vida, lejos de la maldición de la tierra, pero la verdad es que esa maldición seguía latente en cada rincón. Aun así, la civilización floreció. Caín, a pesar de su legado sangriento, dirigió el crecimiento de Enoc, como si cada nuevo logro fuera una piedra más que añadía al muro entre su culpa y su redención. El comercio empezó a expandirse. Por primera vez, los hombres intercambiaban no solo bienes, sino también ideas. Se compartían conocimientos sobre agricultura, construcción y música. Las calles resonaban con los sonidos de nuevas melodías, instrumentos nunca antes vistos. Mi padre Caín veía en cada innovación una oportunidad para mostrar que su legado podía ser más que violencia. La ciudad de Enoc pronto se convirtió en un faro de avances, pero en sus cimientos la sombra de su creador seguía presente. Los hijos y nietos de Caín continuaron lo que él había comenzado, cada uno aportando algo nuevo. Se construyeron templos y mercados, se erigieron estatuas y se desarrollaron sistemas de riego que permitieron a la ciudad prosperar. Desde las tierras más lejanas llegaban rumores sobre la grandeza de Enoc, y los viajeros acudían para ser parte de esa historia. Pero cuanto más crecía la ciudad, más evidentes se volvían sus grietas. Lo que comenzó como un sueño de redención, pronto se vio afectado por los mismos conflictos humanos que habían llevado a Caín a su destino maldito. La ambición que una vez empujó a mi padre a construir también empezó a dividir a sus descendientes. Los avances tecnológicos trajeron consigo envidias, disputas por el poder y una corrupción creciente. Los mismos logros que habían convertido a Enoc en una maravilla pronto se convirtieron en el origen de su decadencia. La avaricia se apoderó de los corazones de aquellos que una vez buscaban un nuevo comienzo. Las peleas por el control de la ciudad se convirtieron en el pan de cada día. Era como si el legado maldito de Caín volviera a reclamar su lugar. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudad, que una vez fue símbolo de progreso, empezara a desmoronarse. La violencia se extendió por las calles y los conflictos entre los líderes de los distintos clanes crecieron. El arte y la música,
que una vez llenaron el aire con promesas de un futuro brillante, fueron reemplazados por gritos de guerra y luchas por el poder. Las murallas de Enoch seguían en pie, pero el espíritu que una vez la elevó se estaba pudriendo desde dentro. Y así, lo que comenzó como la primera civilización del hombre, terminó en decadencia. El gran sueño de Caín de construir algo que perdurara más allá de su propio pecado, se desmoronó bajo el peso de las mismas pasiones humanas que lo llevaron a su exilio. La ciudad de Enoch, la ciudad que llevaba mi nombre, se convirtió en un reflejo sombrío de su creador, grande y poderosa en apariencia, pero maldita en su esencia. A medida que la ciudad de Enoch prosperaba, las sombras del pasado seguían acechando a mi padre Caín. Su legado estaba marcado por la sangre, y aunque él intentaba construir una vida nueva, la oscuridad siempre encontraba la manera de colarse. Los días pasaban, y en el corazón de la ciudad, sus hijos y yo crecíamos, atrapados en una trama de destino y maldición. Caín, con su rostro surcado por la angustia, se esforzaba por ser un buen padre, pero la sombra de su pecado le perseguía como un espectro. Observaba cómo, a pesar de su esfuerzo, la relación con sus hijos, Enoch y sus hermanos, era complicada. Ellos eran sus herederos, pero la maldición que lo acompañaba también los tocaba. Recuerdo una vez que Caín nos reunió en la plaza central, su voz resonando en el aire: «Quiero que construyáis un mundo mejor, uno que no esté manchado por mis errores». Pero en su mirada había una mezcla de esperanza y temor, como si supiera que, tarde o temprano, el pasado volvería para reclamarnos. Era difícil ver a mis hermanos admirar a un padre que era al mismo tiempo un monstruo y un héroe. A veces la atmósfera se volvía tensa, las risas se apagaban, silencio se hacía pesado. Un día, mientras jugábamos cerca de los campos de cultivos, uno de mis hermanos, Irad, se atrevió a preguntar: «¿Por qué el cielo se siente tan distante, padre?». La pregunta quedó flotando en el aire como una espada sobre nuestras cabezas, y Caín, visiblemente afectado, solo pudo responder: «Porque el cielo no perdona a quienes derraman sangre». En las noches, Caín se sentaba junto a la hoguera, hablando de los dioses y de cómo deseaba que sus hijos conocieran una vida sin temor. A medida que crecía, yo, Enoch, sentía la presión de ser el hijo del primer asesino. La sombra de mi padre era pesada, y en ocasiones me preguntaba si podría escapar de ella. El amor que le tenía se entrelazaba con la angustia de saber lo que había hecho. ¿Puedo ser diferente? ¿Puedo forjar mi propio camino?, me preguntaba en silencio, mientras los ecos del pasado resonaban en mi mente. Mientras tanto, la ciudad de Enoch se llenaba de actividad. Caín enseñaba a sus hijos sobre la agricultura y la construcción, esperando que así sus legados fueran de luz, no de oscuridad. Pero la ironía no podía ser ignorada. La civilización que había nacido de su culpa estaba condenada a llevar su marca. Mis hermanos Jabal y Tubal Caín se aventuraban en el comercio y la metalurgia, creando herramientas y armas, mientras yo luchaba con la identidad que me había sido impuesta. El ciclo de vida en la ciudad era una danza entre la esperanza y la desesperación. Caín y sus hijos, aunque unidos, parecían ser prisioneros de un destino que les era ajeno. Había amor entre nosotros, pero también había una sombra alargada que no se disipaba. La historia de nuestra familia era una historia de lucha, de crecimiento y quizás de inevitable caída. ¿Podría yo ser la luz en medio de esta oscuridad, o estaba destinado a repetir los errores de mi padre? La respuesta parecía estar en el aire, esperándonos a todos en el horizonte. La relación con mis hermanos y mi padre siempre estuvo marcada por ese peso invisible, ese oscuro legado que parecía no tener fin. La ciudad de Enoch crecía, pero dentro de nosotros, los descendientes de Caín, algo más crecía también. Un impulso que no podíamos controlar, una furia que nunca se apagaba del todo. Y entonces apareció Lamec, mi sobrino, un hombre fuerte, ambicioso, pero también impulsivo. El ciclo de violencia que Caín había iniciado, ahora encontraría en él un heredero inesperado. Lamec era diferente desde el principio. Lo veía en sus ojos, esa mirada feroz que recordaba a mi padre cuando se enfrentaba a su propia culpa. Pero Lamec no tenía la misma lucha interna, no le atormentaba el peso del pecado, no parecía huir de su destino. A diferencia de mi padre, que había buscado redención construyendo una ciudad y creando Thursforth, Lamec no tenía reparos en seguir otro camino. La violencia para él no era un error, era un medio, un destino. Una tarde, mientras caminábamos por los campos que rodeaban la ciudad, Lamec me habló con una convicción escalofriante.
Tío Enoch, mi sangre es la sangre de Caín, no puedo escapar de eso, pero tampoco quiero. Lo que él comenzó, yo lo terminaré. Esa frase se clavó en mi mente como un eco que no podía ignorar. Intenté disuadirlo, explicarle que el legado de Caín no era una condena, que aún podíamos elegir otro destino, pero Lamec ya había hecho su elección, y lo que ocurrió después lo dejó claro. Fue en medio de una disputa, nadie recuerda exactamente por qué comenzó. Un hombre, un rival de Lamec, cruzó una línea que no debía cruzar, y Lamec no mostró misericordia. Lo asesinó sin titubear, sin remordimientos. El eco del primer asesinato resonaba una vez más en nuestra sangre, pero esta vez no era por accidente ni por impulso, era deliberado. El ciclo de violencia se había reabierto, y esta vez parecía imparable. Lamec ha matado a un hombre, me susurraban los habitantes de la ciudad aterrados. Pero lo que más me estremecía no era el acto en sí, sino lo que Lamec dijo después. Se plantó en medio de la plaza y proclamó: si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77. Sus palabras eran un desafío al cielo y a la tierra, un grito de guerra que resonaba con la misma intensidad que el primer golpe de Caín. Pero había algo diferente en él. Una frialdad, una ausencia de culpa que me aterraba profundamente. Y así, el ciclo de violencia que mi padre había intentado detener continuaba. Me preguntaba si todo lo que habíamos construido, la ciudad, nuestra civilización, todo lo que éramos, era simplemente una sombra, una máscara para ocultar la misma oscuridad que nos consumía desde dentro. Lamec no era solo un descendiente de Caín, era el reflejo más oscuro de su legado, uno que estaba dispuesto a llevar esa maldición a nuevos niveles. La pregunta que nos perseguía a todos era inevitable: ¿era Lamec el último en ese ciclo de muerte, o habría otros después de él? Seguiríamos descendiendo, generación tras generación, hasta que ya no quedara nada de lo que mi padre había intentado construir. Y mientras esas preguntas me atormentaban, otra preocupación más oscura comenzaba a formarse en mi mente. Lamec no estaba solo. Su sangre corría en las venas de sus hijos, Jabal, Jubal y Tubal Caín. ¿Serían ellos los que romperían el ciclo, o los que lo perpetuarían para siempre? Pero la historia de Lamec no se detuvo en su acto de violencia. A pesar de su brutalidad, sus hijos fueron capaces de dejar una marca en la historia de nuestra civilización. Jabal, Jubal y Tubal Caín, cada uno de ellos a su manera transformó nuestra sociedad, construyendo sobre los cimientos que mi padre Caín había puesto. Mientras la sangre y la violencia seguían atormentando nuestro linaje, estos 3 hermanos encontraron otras formas de marcar el mundo, para bien o para mal. Jabal fue el primero en destacar. Era un hombre fuerte y decidido, siempre mirando hacia el horizonte, siempre en busca de algo más allá de lo que nuestra civilización ofrecía. Fue él quien estableció la idea de vivir bajo tiendas, lejos de las ciudades, y domesticar a los animales para sobrevivir. Él no quería depender de las tierras malditas que Caín había trabajado. No, Jabal buscaba la libertad en los campos abiertos, guiando a sus rebaños como si fueran su propia familia. Conoció el concepto de los pastores nómadas, una nueva forma de vida. Pero incluso en su búsqueda de libertad, el eco de la violencia de Lamec nunca lo abandonaba. Luego estaba Jubal, su hermano, que encontró su vocación en la música. En un mundo lleno de caos y sangre, Jubal trajo la melodía, el sonido que calmaba las almas. Creó instrumentos como la lira y la flauta, y con ellos llenó nuestras noches de canciones que resonaban en los corazones de los hombres. Su música tenía un poder especial, uno que parecía apaciguar temporalmente la maldición que corría por nuestras venas. Sin embargo, cada nota que tocaba estaba teñida por la oscuridad de nuestro linaje. ¿Acaso no era irónico? En medio de la destrucción y el dolor surgía la belleza de la música, pero siempre con la sombra de la tragedia acechando. Tubal Caín, por otro lado, fue el más pragmático de los 3. No era poeta ni pastor, pero sus manos forjaron herramientas que cambiaron el curso de la civilización. Fue el primer herrero, un maestro en la forja de bronce y hierro. Con cada golpe de su martillo moldeaba el metal para crear no solo utensilios para trabajar la tierra, sino también las primeras armas. Sí, mientras Jabal guiaba rebaños y Jubal creaba melodías, Tubal Caín nos dio las herramientas para la guerra. Era como si la maldición de Caín encontrara una nueva forma de manifestarse. A pesar de los avances que trajo, sus creaciones también nos empujaron más cerca de la destrucción. Lo que más me dolía era ver cómo, a pesar de sus logros, ninguno de ellos podía escapar del destino de nuestro linaje. Jabal podía huir al desierto, pero el eco de la violencia siempre lo alcanzaba. Jubal podía tocar las melodías más hermosas, pero incluso sus notas más suaves parecían contener un grito de desesperación.
y Tubal-Caín, con cada arma que forjaba, sin saberlo, sellaba el destino de nuestra civilización. Los hijos de Lamec no eran más que piezas en este juego oscuro que habíamos comenzado con el pecado de mi padre. Y así, mientras nuestra civilización avanzaba en tecnología, en cultura, en nuevas formas de vida, también se hundía más y más en la decadencia. Los logros de Jabal, Jubal y Tubal-Caín eran impresionantes, pero al mismo tiempo eran señales de un destino inevitable. Cada paso hacia adelante nos acercaba más al borde del abismo. Una civilización que se levantaba con orgullo, pero que estaba destinada a caer bajo el peso de su propia maldición. Sabía que el tiempo se acababa para nosotros. Mientras Jabal guiaba sus rebaños, Jubal tocaba sus canciones y Tubal-Caín forjaba sus armas. Sentía que el final estaba cerca. Nuestra civilización había alcanzado su cúspide, pero lo que venía después no sería nada más que una caída inevitable. La pregunta que me atormentaba era, ¿podría alguien romper este ciclo antes de que todo terminara en ruinas? Y así, mis queridos amigos, termina la primera parte del legado de Caín, un relato lleno de oscuros secretos y desafiantes destinos. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación cambiará para siempre la comprensión de nuestra historia. ¿Qué sucederá cuando el linaje de Caín se encuentre con la luz de la esperanza que representa Set? No querrás perderte el desenlace de esta épica narración. Así que, si te ha gustado este viaje y quieres conocer más sobre el destino de la humanidad, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima entrega, donde desentrañaremos más misterios y revelaremos la verdad oculta. Hasta pronto.